Me llamo Elvira. Tengo 65 años y soy secretaria. Esa frase suena a ficha de identificación en un trámite, a línea en un currículum que nadie lee con atención, pero para mí contiene años, tardes de oficina iluminadas por fluorescentes, tazas de café que se enfriaban mientras resolvía problemas ajenos, el ronroneo de una fotocopiadora que marcó el compás de mi vida durante décadas. Soy de las que toman notas con letra pequeña y ordenada, de las que saben dónde está cualquier expediente aun si nadie se lo pregunta. Soy además una mujer mexicana con manos endurecidas por los años y por la costumbre de sostener la vida con paciencia. Nunca pensé que un deseo de cumpleaños pudiera pegar en el hueso como una piedra lanzada desde lejos. La historia comienza una tarde de abril en la que el sol todavía tiene paciencia. Hacíamos un alto en el curso de computación que tomábamos los martes por la tarde en la delegación, un grupo de jubiladas, empleadas públicas, maestras, algunas que apenas sabían encender una laptop y otras que corrían el Word como bailarinas. Nos habíamos aliado en la idea de modernizarnos, enviar un correo sin miedo, escribir una carta sin errores. Yo asistía por esa comunidad más que por la lección. Las voces y las historias me alimentaban. Nos llamábamos la clase de la tarde, con cucharillas de té y reglas tácitas de cariño. Era el cumpleaños de Lidia, una compañera de mi edad, alta, de voz áspera, pero con manos que siempre ofrecían empanadas al salir. Lidia había traído pasteles, dos, uno de chocolate, otro de queso. La mesa quedó llena de platos de plástico, servilletas dobladas con prisa y una foto de 15 años que trajiste a la clase hablando de su hija. Cantamos el cumpleaños feliz, con voces poco afinadas pero sinceras. Después del canto, cuando las cucharillas ya descansaban, ella tomó la palabra de un modo que nunca imaginé. Voy a pedir un deseo, dijo Lidia, con esa pose teatral que le gustaba. Y mi mayor regalo sería que a la mala de Elvira le pasara un accidente de esos que la atropellaran. Hubo un silencio helado, de esos que cortan un salón en dos. Nadie aplaudió. Yo me congelé con la cucharilla en la mano, el pastel a medio camino hacia la boca. Mi primera reacción fue reír, una risa pequeña y dura, de sorpresa. Tal vez mi risa hubiera roto el hielo si no hubiera existido en ella un filo que me atravesó, porque no era broma. En su cara había una especie de triunfo seco, de alivio por haber dicho lo que pensaba. Pensé en voz alta, porque a veces no puedo evitarlo. Perdón, Lidia se encogió de hombros. Es que sí, Elvira, llevas años haciéndote la santa cuando no lo eres. ¿Qué sorpresa esperabas? No entendía qué había en mí que fuese peligroso o repugnante. ¿Era porque me sentaba en primera fila cuando la maestra explicaba? ¿Porque guardaba mi lugar con una mordaza de educación? ¿Porque había corregido un par de faltas en su correo y ella lo tomó a modo de humillación? No había insultos ni pruebas previas de agresión, solo pequeñas asperezas, comentarios punzantes que se acumulaban como hojas secas al pie de la puerta. La clase murmuró. Algunas miraron a Lidia con desaprobación, otras bajaron la vista discretas. Yo me levanté, el salón olía a pastel y cloro, a lápiz recién afilado. Sentí por un instante una furia que no era mía, la furia de todos los años en los que se nos recordó que hablamos demasiado bajo o que nuestras arrugas eran un defecto. Mi voz salió fría. Puedes decir lo que quieras. Mi mano apretó la cucharilla hasta que el plástico crujió, pero con mis muertos no se juega. Callaron del todo y nadie reinició la costumbre de la tarde. Yo recogí mi bolso como si fuera a salir. Afuera, la ciudad seguía con su ruido ordinario, coches, vendedores, una motosierra lejana que alguien usaba para podar árboles. Caminé hasta mi casa con pasos que no reconocían el ritmo. Mi corazón latía con una mezcla de vergüenza y de una antigua valentía que se me encendía de vez en cuando, la que me había hecho plantar cara a mi marido cuando intentó llevarse mis ahorros para apostar en una rifa, la que me había puesto frente a un jefe que quería horarios imposibles. No era valentía de película, era algo doméstico, hecho de repetir la palabra no lo suficiente alta para que me oyeran, sino lo necesario para que yo misma la creyera a mí. Esa noche, en la sala de mi departamento, miré mis manos, manchas de la edad,
venas como ríos menguados, uñas cortas siempre sin esmalte, porque ese tiempo lo robaba la oficina. Pensé en la lista de cosas que me quedaban por hacer: pagar la cuenta de luz, llevar una planta que se me moría a la ventana, llamar a mi hermana para preguntar por su nieto. Me sentía inútil, teniendo en la cabeza la imagen de que alguien deseara mi muerte como broma de cumpleaños. ¿Desde cuándo la vida ajena se convierte en deseo de regalo? ¿Desde cuándo la alegría se mide por el sufrimiento que se imagina? Al día siguiente fui a trabajar. La oficina tiene ventanas que dan a una calle que no es importante, entra la luz y se queda en la alfombra hasta la hora de la siesta. Mis compañeros notaron que iba seria. Nadie dijo nada de la fiesta. La rutina fue lenta, pero cada gesto mío, contestar el teléfono, archivar un documento, se convirtió en afirmación: yo existo, mi trabajo importa. Sin embargo, en el fondo, había un eco que volvía cada vez que cruzaba la calle, las palabras de Lidia, tan livianas y tan pesadas al mismo tiempo. La vida, como una plancha de ropa, tiende a volver a su estado anterior si no se pone empeño. Y puse empeño. Empecé a caminar con cuidado, no por miedo directo a que alguien me atropellara, la idea me parecía absurda, sino porque me pertenecía la decisión de cuidarme. Compré un chaleco reflectante barato, no por vanidad, sino para que mi cuerpo fuese visible en la madrugada cuando iba al mercado. Cambié el camino al trabajo para evitar la avenida donde los coches no respetan. Pequeños actos que dijeron: sigo aquí. Pero la ciudad es caprichosa. 2 semanas después, sin preámbulo ni advertencia, ocurrió algo que me sacó del guión de la precaución. Iba a cruzar una calle lateral, con mi bolsa de mercado y la esperanza de llegar a casa antes de que comenzara la telenovela. Un taxi no respetó la luz amarilla, aceleró con la impaciencia de quien tiene prisa por algo no esencial. El impacto fue menor de lo que mi mente imaginó en esos segundos. El golpe me tiró unos pasos, me hizo caer la bolsa, las manzanas rodaron como pequeñas lunas. Me dolió un hombro y un costado, el mundo se inclinó por un momento. No hubo sirenas extendidas, ni dramatismo en cámara lenta. El conductor, un muchacho joven, bajó temblando, murmurando disculpas. Me ayudó a levantarme, sentí vergüenza y enfado. No estaba herida de gravedad, solo mareada, con un moretón naciendo en la cadera. Me dolía, pero respiré. Llamaron a una ambulancia por protocolo. La ambulancia no fue necesaria, pero sí una curación en el centro de salud, una radiografía que no mostró fracturas, ejercicios de fortalecimiento que me recordaron que mi cuerpo ya no responde con la misma celeridad de antes. La noticia, el pequeño choque, la caída, se corrió por el edificio como una chispa en pradera seca. En la oficina me preguntaron con esa mezcla de pena y distancia que la gente ofrece cuando prefiere consolarse a sí misma. Lidia mandó un mensaje: qué bueno que estás bien, perdón si lo dije en broma. Leí y respiré. Su disculpa era rápida, sobria, sin detalles de arrepentimiento profundo. La acepté porque uno no puede tragarse los rescoldos del enfado para siempre. Los huesos necesitan descanso y el alma más aún. Pero algo había cambiado entre nosotras. No era el odio magnificente de las novelas. Era algo más fino, la conciencia de la fragilidad, de que alguien había pedido que tu vida se volcara como una taza. Los días siguieron, y yo volví a la clase de computación. Acompañaban las risas, las equivocaciones al teclear, la complicidad en poner el dedito en la tecla Enter. Había una nueva delgada distancia cuando miraba a Lidia, una cortina traslúcida que nos separaba. Un día, después de clase, me detuve a hablar con ella. Había una calma forzada en su rostro. No pensé que eso te afectara tanto, dijo, con los ojos fijos en el suelo. Las palabras tienen peso, respondí. No es el accidente lo que pesa, es que alguien me desee muerta como si fuera un accesorio que se quita. Ella bajó la mirada, la voz se volvió casi un hilo. Es que, a veces te crees por encima de los demás. Me sentía opacada. ¿Por qué te sentías opacada?, pregunté. Ella tragó saliva. En su cara vi algo que no esperaba. No era la crueldad gratuita que imaginé, sino una mezcla de envidia, de resentimiento mal digerido por años.
Habló de su esposo que la dejó, de trabajos que le negaron, de los hijos que le dieron la espalda. Habló de sentirse invisible aunque gritara. Yo la escuché sin juzgar, porque en parte, todas éramos esto, mujeres con heridas que se llaman historia. Al terminar, me pidió perdón de nuevo, con un temblor que no era teatral. Perdóname, Elvira. Fue una estupidez. No retorné a la gratitud fácil. Lo que hice fue más difícil. Le dije la verdad que a veces duele decir. No es solo tu estupidez, Lidia. Es que a veces miramos al otro como si su vida fuera un espejo que nos devuelve lo que nos falta. Yo también he sido cruel en pequeños actos. Tal vez por eso tu enojo me encontró fácil. Pero desear la muerte, eso es mucho. Salió de la conversación una humedad que no era lacrimosa pero sí humana. Ambas habíamos soltado algo. Caminamos juntas hasta la parada de autobús, y la ciudad se mostró como siempre, indiferente y compasiva según se mire. Aprendí con esa conversación que las ofensas no siempre nacen del mal puro. A menudo son la solución torpe a un propio dolor mal curado. No justifico, solo comprendo. Los meses que siguieron me trajeron otras cosas. Una invitación a tomar café con la nieta de mi vecina, a la que adopté un poco por cariño y por costumbre. Una llamada de mi hermana pidiéndome que fuera al cumpleaños de su hijo. Tardes en las que escribía pequeñas cartas a mano y las guardaba en una caja, como si fueran semillas. El accidente dejó su marca, un dolor a veces punzante en el costado cuando llueve, una lentitud que confieso me irrita porque me recuerda que ya no bailo con la misma ligereza, pero también me dejó una especie de certeza, la vida es más propia cuando la cuidamos de forma consciente. Una tarde, meses después del golpe, volví a encontrármela a Lidia. Nos vimos en la delegación, en la fila para sacar un certificado. Ella se acercó con la misma voz áspera, pero sin la pose de antes. Te quiero decir algo, dijo. Sus ojos no esquivaban los míos. Desde la fiesta, he pensado mucho en lo que dije. Me da vergüenza, me da rabia haberlo dicho. No quiero que pienses que soy mala. Hizo una pausa. Quiero invitarte a la casa de mi hija este domingo. Va a haber una comida familiar y me gustaría que vinieras. No te lo presumirán, pero yo estaría contenta si fueras. Sentí ambivalencia, por un lado, la cautela que nos deja la memoria. Por otro, el viejo deseo de formar parte, de estar incluida. Acepté, no porque olvide, sino porque entendí que la vida se construye también con apuestas pequeñas. Una invitación, un paso físico hacia el otro. El domingo fui. La casa de la hija era luminosa, con cortinas que dejaban pasar rayos de sol y una mesa larga. Hubo comida, risas de niños, historias de décadas que sonaban a novela. En un momento, Lidia se levantó y dijo unas palabras inesperadas. Habló de los errores que cometemos, de cómo el rencor nos envenena, de que a veces deseamos a otros lo que no podemos alcanzar. No dijo mi nombre, pero su mirada me fue dirigida. Hubo un silencio, no de miedo sino de reconocimiento. Yo la miré y vi, por primera vez, la fragilidad sincera en su rostro. Me acerqué, y sin ruido le puse la mano en el hombro. Gracias por invitarme, le dije. Ella soltó una risa que parecía alivio. En la vida, uno aprende que la misericordia no es un favor que se da al otro para sentirse mejor, es una decisión que te modifica. Decidí perdonar porque perdonar no implica olvidar, y porque yo quería que mi vida no se construyera sobre la venganza de pequeñas mordidas. Con el tiempo, Lidia y yo retomamos la costumbre de caminar juntas un trecho después de clase, y a veces compartíamos una torta de tamal en el parque. No nos hicimos amigas íntimas de novela, pero compartimos la paz que viene de haber pasado por algo y seguir, no indiferentes, sino más sabias. Esa experiencia me enseñó otras cosas, más sencillas y quizá más importantes, que la vejez no es solo pérdida, es también conciencia, que ser secretaria me dio un oficio, sí, pero también me regaló paciencia, esa moneda que no aparece en los bancos pero se gana, que la ciudad es un organismo que te desafía y te cura a la vez,
que las palabras pueden matar en un sentido simbólico, pero también pueden salvar cuando se hablan con intención. No pretendo que mi vida sea un relato de redención perfecta. Tengo amores perdidos, errores, días en los que me miro al espejo y me enojo por la rigidez de mi cuello. Pero tengo también tardes en las que me siento a escribir cartas a mano para personas que ya no esperan nada y me sorprenden con llamadas. Tengo, ahora, la costumbre de mirar al otro con la sospecha de sus heridas y la posibilidad de su arrepentimiento. Recuerdo, a veces, la frase de aquella fiesta: desearía que Elvira muriera atropellada. La guardo no por rencor, sino como una lección sobre el peso de lo que decimos. La repito en mi cabeza como quien recuerda una lección de semáforos: hay luces que se deben respetar, y las palabras son luces también. No siempre se puede controlar lo que otros desean, sí se puede elegir cómo responder. Yo elegí aprender, y la elección tuvo el sabor de una vida que aún se estira, que aún tiene fuerzas para darse. Hoy, cuando cruzo la calle, miro los coches, espero la señal y sonrío para mis adentros. A veces levanto la mano en señal de tránsito, como quien saluda a la posibilidad. Sigo siendo secretaria, contesto teléfonos, pido informes, ordeno papeles con esa precisión que da la costumbre. Pero además, he descubierto el gusto por cosas pequeñas: comprar una libreta nueva, plantar una hierbabuena en la ventana, cantar en voz baja cuando barro. No son gestos heroicos, pero son míos. La vida me enseñó que las rupturas más dolorosas no son las que hacen daño al cuerpo, sino las que hacen que la confianza se rompa. Pero también aprendí que la mejor reparación no es el olvido forzado, sino la práctica diaria de hacer lo correcto, pedir perdón cuando lo mereces, ofrecer ayuda cuando ves a alguien tambalear, decir un buen deseo que no sea metálico. Y si alguna vez vuelvo a escuchar a alguien pedir como regalo la muerte de otro, recordaré las palabras de Lidia y las pondré en perspectiva. Detrás de muchos deseos crueles hay soledades que no supimos mirar, y si puedo, tenderé una mano, porque a mis 65 años he aprendido que la vida es eso, una sucesión de manos que se buscan en la oscuridad para encontrarse y seguir.